Dios se le bendiga mucho, Dios se le bendiga grandemente, agradecido de Dios por esta bella oportunidad. Vamos a dar inicio a este maravilloso culto leyendo la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo del 11 en adelante. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejaría las 99 y va a los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños? Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, porque ellas son verdaderas, son firmes y son la verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar. Amante Padre Dios, gracias Señor, gracias Espíritu Santo. Gracias Señor por tu palabra, Señor. En tus manos, Señor, ponemos todas nuestras situaciones, todas nuestras cargas, las ponemos en tus manos, Señor Jesucristo. Que seas tú tomando el dominio y control de cada situación que enfrentamos en estos tiempos tan difíciles. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, tú conoces a tus ovejas. Tú conoces, Señor, a las personas que necesitan de ti. Que seas tú tocando aquellas ovejas que se han descarriado para que vuelvan a tu redil, Padre. Que seas tú, Señor, tratando con cada una de las personas que necesitan de ti, que necesitan de una palabra, que necesitan de una palabra de vida, que necesitan de un sustento, que te necesitan, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor, porque tú, Señor, conoces nuestro pasado, conoces nuestro presente y conoces nuestro futuro. Agradecido, Señor, una vez más por permitirnos, Señor, hoy en día, en estos tiempos tan difíciles, de alabar y glorificar tu nombre, Señor. En tus manos ponemos nuestras vidas. Que seas tú, Señor, trayendo nuevamente a tu redil aquellas ovejas que se han perdido, porque sin ti nada nosotros podemos hacer, Señor. Porque en los tiempos de dificultad, en el tiempo de regocijo, en el tiempo de la tempestad, nosotros debemos permanecer firmes en tu camino, Señor, porque nada fuera de ti nosotros podemos hacer, Señor Jesucristo. Asimismo, Señor, te presento por cada uno de los hermanos de la iglesia Castillo Fuerte, Señor. Tú conoces sus fortalezas, tú conoces sus debilidades, tú conoces sus situaciones, Señor Jesucristo. Que seas tú, Señor, fortaleciendo la parte débil de cada hermano, Señor. Que seas tú dándole la fortaleza, que seas tú dándole la sabiduría, que seas tú, Señor, dándole, Señor, la inteligencia para que ellos puedan enfrentar las dificultades que se puedan presentar en el día a día, Señor. Porque tú sabes, Señor, que nosotros somos una iglesia que clama, una iglesia que adora, Señor, una iglesia, Señor, que está puesto con nuestra mirada hacia ti, Señor Jesucristo. Que nosotros como iglesia estamos llamados, Señor, a orar por aquellas personas que necesitan sanidad, a orar por aquellas personas que están afligidas, a orar por aquellas personas que necesitan de una palabra, a orar por aquellas personas que necesitan de salvación, porque tu palabra dice que todo nosotros lo podemos cuando depositamos nuestra confianza en ti. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque tú eres nuestra fortaleza en los tiempos de dificultad, porque tú eres nuestra fortaleza en los tiempos de angustia, porque tú eres nuestra fortaleza en los tiempos de pandemia, en los tiempos de la enfermedad, en los tiempos de felicidad, Señor. Tú siempre estás con nosotros, Señor Jesucristo. Asimismo, Señor, te pido por cada uno de los líderes de la iglesia Castillo Fuerte, Señor, que seas tú, Señor, dándole la fortaleza a ellos, Señor, que seas tú dándole la sabiduría, Señor, para que ellos puedan ejercer de una forma efectiva sus responsabilidades dentro de la congregación, Señor. Que seas tú también bendiciendo su familia, Señor. Que seas tú, Señor, dándole la fortaleza, dándole la sabiduría, Señor. Que seas tú bendiciéndola, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, Señor, te pedimos por los pastores de la iglesia Castillo Fuerte. Que seas tú, Señor, obrando, Señor, en su familia. Que seas tú dándole la sabiduría, Señor, para que ellos puedan guiar también a sus ovejas, como así tú nos guías, Señor, a cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Porque tú eres quien da la bendición, Señor, porque
cuando estamos clamando y cuando estamos conectados, Señor, con tu presencia, tú escuchas nuestras oraciones, tú escuchas nuestras peticiones. Bendice de manera especial a cada uno de los hermanos de la iglesia Castillo Fuerte, a los pastores. Señor, que tú bendigas, Señor, a la familia pastoral en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú bendiciendo a las damas, bendiciendo a los caballeros, bendiciendo a los niños de la iglesia Castillo Fuerte, Señor. Que seas tú, Señor, dándole la fortaleza a los jóvenes para que ellos puedan tomar firmeza cada día, Señor, en estos caminos, en estas batallas que vivimos cada día con este mundo caído, con este mundo contaminado, con este mundo lleno de pecado. Que tú, Señor, no permita que ellos se dejen contaminar. Que seas tú, Señor, poniendo una cobertura sobre cada joven de la iglesia Castillo Fuerte, Señor. Que ellos puedan buscar de tu presencia, que ellos puedan escudriñar tu palabra, que ellos puedan seguir firmes, Señor. Que seas tú dándole la fortaleza, que seas tú cubriéndolo, Señor. Que tú no permitas, Señor, que ellos se dejen contaminar. Que seas tú, Señor, poniendo esa sed en ellos para buscar cada día más tu presencia, Señor Jesucristo. Así bendice de una manera especial a cada uno de los matrimonios de la iglesia Castillo Fuerte, Señor. Que seas tú, Señor, en medio de los matrimonios, Señor. Todo dardo de discordia que quiera implantar el enemigo, lo reprendemos inoperante en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea toda honra, toda gloria, todo poder y toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que presentamos nuestro país. Tú sabes, Señor, que estamos en proceso de cambiar de gobernante de nuestra nación. Que seas tú, Señor, poniendo a la persona que tú consideres que sea la correcta, que debe estar ahí, Señor, para que esta nación pueda crecer conforme al propósito que tú tienes para la República Dominicana. Que seas tú, Señor, eligiendo a ese presidente que va a hacer las cosas correctas, Señor, que va a velar por el bienestar de esta nación, que se va a preocupar por cada ciudadano de la República Dominicana, Padre. Que seas tú, Señor, eligiendo ese presidente, que seas tú, Señor, eligiendo por nosotros, Señor, porque tus planes son mejores que los de nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea toda honra, toda gloria, todo poder y toda alabanza. Te presentamos nuestra familia, que seas tú, Señor, obrando en nuestra familia. Aquellos familiares que todavía no te conocen, Señor, que tú pongas ese sentir en ellos, Señor, de buscar de ti, Señor, de conocerte, de acercarse, Señor, a ti, Señor, que ellos puedan tener un encuentro contigo, Señor, que ellos puedan ser tocados, Señor, porque tú, Señor, es quien le da la sed a la persona para buscar de tu presencia. El Espíritu Santo es quien convence del pecado. Que seas tú poniendo ese sentir en ellos, Padre, para que ellos puedan acercarse a tu camino, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, oramos por aquellas personas que estaban en tu redil y se han apartado, se han descarriado por cualquier razón, la cual sea que ellos se han apartado de ti, Señor. Que seas tú, Señor, tocando su corazón y tocando sus vidas para que ellos vuelvan a tu camino, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, porque sin ti, Señor Jehová, nada nosotros podemos hacer. Clamamos, Señor, por cada una de las situaciones que está viviendo este país, Señor. Que seas tú, Señor, tomando el dominio y el control de cada situación, Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Grande, poderoso eres, Señor Jesucristo. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor Jesucristo. Que seas tú, Señor, accionando, Señor, en cada uno de estos procesos que se va a realizar en estos días, Padre. Que seas tú tomando el control, Señor. Que seas tú, Señor, obrando, Señor, en esta nación. Todas las cosas irregulares, que seas tú poniendo en el orden, Señor Jesucristo. Que seas tú glorificándote de una manera especial, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. También, Señor, te presentamos cada una de las partes que tendrán la oportunidad en este maravilloso culto
Que seas tú, Señor, usándolo como instrumento, Señor. Que seas tú glorificándote a través de ellos, Señor. Que seas tú poniendo las palabras, Señor, para hablar a tu pueblo, para hablar a la iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Te presentamos cada hermano, cada hermana que tendrá la oportunidad en este maravilloso culto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gloria al Señor. A ti sea toda honra, gloria y todo poder. Venimos, Señor, hoy en día para alabar y glorificar tu nombre y exaltar tu nombre, Señor Jesucristo. Toma el dominio y el control de cada una de las situaciones, Señor, de cada día, Señor, en el nombre poderoso. Gloria a Jesús. Glorificado sea el nombre de Jesucristo. Seguimos glorificando su nombre. Dios le bendiga de una manera especial. Gloria a Jesús. Y si le alaba, te goza. Gloria a Jesús. No importando la situación y la dificultad, alabemos a Jesucristo, porque Él tiene el control de todas las cosas. Gloria a Jesús. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, y si le alaba, te goza. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, y si le alaba, te goza. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, en el Salmo 22, la misma Biblia lo dice. En el Salmo 22, la misma Biblia lo dice, que la dice en la alabanza. El alabanza y la vista, que la dice en la alabanza. El alabanza y la vista, oye. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, y si le alaba, te goza. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, en el Salmo 22, la misma Biblia lo dice. En el Salmo 22, la misma Biblia lo dice, que la vida en la alabanza. El alabanza y la vida, que la vida en la alabanza. El alabanza y la vida. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, y si le alaba, te goza. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, en el Salmo 23, la misma Biblia lo dice. En el Salmo 23, la misma Biblia lo dice, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, y si le alaba, te goza. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, en el Salmo 23, la misma Biblia lo dice. En el Salmo 23, la misma Biblia lo dice, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Oye, y si le alaba, te goza. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, y si le alaba, te goza. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto. Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, que ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Que ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Moisés se preguntó que cómo se hace eso. Se le preguntó que cómo se hace eso, y Jehová le contestó, echándole leña al fuego. Y Jehová le contestó, echándole leña al fuego, 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 echándole leña al fuego. Hay que mantenerlo ardiendo, echándole leña al fuego. Hay que mantenerlo ardiendo, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego. Hay que mantenerlo ardiendo, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego. Hay que mantenerlo ardiendo. Gloria a Dios. En el altar de Dios,
En el altar de Dios el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. En el altar de Dios, en el altar de Dios el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Gloria a Jesús. Por eso cantaré y entonaré alabanzas al Señor, porque Él es bueno, porque Él ha sido bueno y sigue siendo misericordioso con cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor mientras viva, mientras viva. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor mientras viva, mientras viva. Me abrió camino en el mar rojo, al caballo y al jinete fue en el mar. Me dio a comer en el desierto las carnes del leviatán. Bebí del agua de la roca, como lluvia descendía el maná. Jehová está entre nosotros, hacedor de maravilla es Jehová. Hacedor de maravilla, hacedor de maravilla, hacedor de maravilla es Jehová. Hacedor de maravilla, hacedor de maravilla, hacedor de maravilla es Jehová. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor mientras viva, mientras viva. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor mientras viva, mientras viva. Me abrió camino en el mar rojo, al caballo y al jinete echó en el mar. Me dio a comer en el desierto las carnes del leviatán. Bebí del agua de la roca, como lluvia descendía el maná. Jehová está entre nosotros, hacedor de maravilla es Jehová. Hacedor de maravilla, hacedor de maravilla, hacedor de maravilla es Jehová. Hacedor de maravilla, hacedor de maravilla, hacedor de maravilla es Jehová. Me abrió camino en el mar rojo, al caballo
hacedor de maravillas, hacedor de maravillas es Jehová. Hacedor de maravillas, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas es Jehová. Hacedor de maravillas, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas es Jehová. Gloria a Dios. Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz. Dios les bendiga, hermanos. Soy su hermano Heuris Novas y en esta noche estoy junto al hermano Giancarlo Tavares. Amén, Dios les bendiga. Como dijo nuestro hermano Heuris, en esta noche le estaremos hablando sobre un tema muy importante que espero que les guste y lo puedan poner en práctica. Amén. Bueno, el tema que vamos a tratar en la noche de hoy es acerca del milagro, así se titula, el milagro de la encarnación de Cristo. El milagro de la encarnación de Cristo, y vamos a tener una lectura bíblica en San Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ok, desde lo que es el comienzo del libro de San Juan, como nosotros hemos leído, donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vemos que el apóstol trata de que nosotros dirijamos nuestro enfoque directamente al Señor Jesucristo, mostrando con esto algunos de sus atributos. Por ejemplo, cuando dice, en el principio era el verbo, nos está definitivamente hablando de lo que es su eternidad. La Biblia, si recordamos en Génesis capítulo 1, verso 1, empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Juan hace que nuestro pensamiento se vayan aún más allá de la creación para llevarnos a la eternidad de Dios. El Señor Jesucristo, recordemos que hizo referencia a este momento desde antes de la creación, cuando Él, mientras estaba en la tierra, orando al Padre, le dijo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, cuando Juan dice, en el principio ya era el verbo, está diciendo que nuestro Señor Jesucristo ya era desde antes de la creación del mismo mundo. Y por eso hablamos de que nuestro Dios es eterno. Ahora, ¿qué significa la palabra verbo? La palabra verbo es un término griego, logos, y que significa verdad o palabra. Jesucristo es la manifestación en acción de Dios. Es el medio por el cual
el Padre se dio a conocer a sí mismo a través de su Hijo. Otra cosa que aquí en Juan capítulo 1 se nos enseña es la comunión con el Padre. Dice, el Verbo era con Dios. Ya hemos dicho que Jesús es el Verbo al cual se refiere Juan. Entonces está diciendo el Verbo era con Dios. O sea, había una comunión entre el Hijo y el Padre. Cuando dice cuando dice era con, eso nos da a entender que aun siendo igual en esencia al Padre, había una distinción de personas que permitía la comunión y el amor mutuo dentro de la Trinidad. La Biblia nos habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas en una sola. Gloria al Señor para siempre. Lo otro de que nos habla es acerca de su divinidad, la divinidad de Cristo, porque dice el Verbo era Dios. El término verbo, quiero señalar también, era muy usado en la filosofía griega de la época y se refería a la palabra hablada o escrita, y además aquella que aunque no se ha pronunciado, pero que está en la mente. Ese era uno de los significados que se le daba en aquel tiempo, el verbo. También para aquella época de Jesús se hablaba de la razón universal. O sea, se hablaba de una ley cósmica que gobernaba el mundo y el universo. En otras palabras, según decían estos filósofos griegos, este logos cósmico es un poder, una fuerza activa que crea, unifica y mantiene unidas todas las cosas. Es una entidad fundamentalmente racional que está presente en cada organismo vivo de la naturaleza y del universo. En otras palabras, los filósofos griegos decían que todo es Dios y Dios es todo. De manera que cuando Juan empieza hablando con esto, está diciendo que ese verbo creador del universo no es una fuerza cualquiera, no es un pensamiento racional, sino que ese verbo tiene un nombre, es una persona, y que esa persona nos tiene un nombre que es sobre todo nombre, y ese es nuestro Señor Jesucristo. O sea, Juan le estaba diciendo a ese que ustedes llaman verbo, no es una acción cualquiera, no es una energía activa, no es un pensamiento filosófico, sino que es un Dios que tiene nombre y se llama Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Con esto Juan estaba declarando la absoluta divinidad de Cristo. Juan capítulo 1, verso 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahí empieza el milagro de lo que es la encarnación de Cristo. Una gloria tan grande que los cielos no pueden contener su gloria. Entrarse en un cuerpo humano de carne y hueso para manifestar la grandeza de un Dios infinito. Alabado sea el Señor, un Dios que no tiene principio y que no tiene fin. Y esa gloria, dice Juan, habitó entre nosotros. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo existió desde el principio, se hizo carne, se hizo humano a fin de morir en la cruz por el rescate de muchos. En Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero se refiere a Jesucristo como víctima ofrecida en sacrificio por los pecados de los hombres, a semejanza del Cordero que era sacrificado y consumido por los judíos durante la conmemoración anual de lo que es la Pascua.
Pero ese sacrificio no fue suficiente para traer al hombre a Dios. Fue necesario hacer un único sacrificio, un cordero ofrecido de una vez y por siempre por el pecado de todos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen mismo de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Por eso fue necesario venir Cristo y hacer el sacrificio. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor, y por su amor sacrificó a su Hijo para morir en la cruz a fin de darnos vida eterna. Como cordero nos reemplazó en la cruz. Tomó el lugar que nos tocaba por tus pecados, por mis pecados. Porque todo hombre nacido de mujer ha nacido con la simiente del pecado, pero a eso vino Cristo encarnado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Gloria a Dios por siempre. Respondiendo Jesús y le dijo, esto es Juan 6:29, esta es la obra de Dios, que creáis en él, que él ha enviado. ¿Qué es lo que pasa? Esta respuesta fue una que dio Jesús a una multitud que le buscaba solo por el pan para ser saciado. Jesús los amonesta en este sentido. Y ahí es cuando entonces ellos le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús, que conoce los corazones, esta gente va donde él y él le dice, ustedes me están buscando, pero es por la comida y por los milagros y por los peces. Esa es la motivación por la que ustedes vienen a mí. Entonces ellos, cuando son confrontados, dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les dice, esta es la obra de Dios, que crean en el que ha enviado, que crean en mí y crean en el Padre, porque todo el que cree en Cristo está creyendo al Padre, y todo el que dice creer en el Padre también aceptará a Cristo como su Salvador en su vida. Vamos a pasar a nuestro hermano Giancarlo Tavares, que él tiene otras palabras que agregar en esta noche. Henry. Nuestro tema es el milagro de la encarnación de Cristo. También tiene Juan 10:10, que nos dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan una vida y para que la tengan en abundancia. La primera parte de este versículo es donde nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. De esta manera, Jesús describe el papel de los guías religiosos que maltrataban al pueblo de Dios. En la actualidad, los falsos pastores y las falsas religiones siguen hurtando, matando y destruyendo a sus feligreses porque se extravían y no perseveran en la doctrina de Cristo. Eso es lo que nos dice en 2 de Juan 1:19, que nos dice que cualquiera que se extravía y persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Mas el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. La segunda parte de este versículo es donde nos dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Y para qué? Dios vino para que la tengamos en abundancia. Lo opuesto a matar y destruir es dar vida. Y lo opuesto al ladrón es el buen pastor. Cuando vemos en esta parte, Dios no se olvida de nosotros. ¿Por qué?
porque vino para que tengamos vida, pero también vino para algo más, para que la tengamos en abundancia. Amén. El siguiente capítulo es Juan 10, del 27 al 29, donde nos dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En el 29 nos dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando nos dice, o cuando dice mis ovejas oyen mi voz, se refiere a cada uno de nosotros como oveja, pero nos dice ahí mismo: y yo las conozco. Las que son ovejas y las que son lobos, ahora bien, lo siguen. Las verdaderas ovejas lo siguen. Como bien dicen, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora, como beneficio de ser ovejas, cada uno de nosotros que somos ovejas tenemos beneficios. Y aparte de ese beneficio es seguir a Dios. Tenemos que nos da la vida eterna. He aquí el plan de salvación. Las ovejas oyen, Jesús las conoce, le siguen y les da vida eterna. Otra más: no pereceremos jamás. La palabra perecer no significa la aniquilación, sino la pérdida del bienestar espiritual. Es decir, nunca serán separadas de Dios, ni nadie podrá arrebatarnos de las manos del Padre. Amén. También otro capítulo es donde nos dice en Juan 11, del 25 al 26, que nos dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Como vemos en este versículo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Cristo, los muertos viven y los vivos no mueren. A un nivel más alto de fe, él quiso llevar a Marta en este versículo. Y quería que comprendiera que la resurrección del cuerpo tiene su sentido verdadero en la vida eterna que Cristo nos da. Es decir, Cristo quiere llevarnos a un nivel más alto de fe para que comprendamos el sentido verdadero en la vida que Cristo nos da. Amén. Nuestro siguiente versículo es Juan 13, del 34 al 35, que nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bien, el Señor nos dice a cada uno de nosotros que demostrarle el amor que Jesucristo demostró hacia nosotros en la cruz del Calvario. Es como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto nos hace notorio de que nosotros, cuando demostramos amor hacia los demás, no importa su condición física o espiritual, entonces daremos a conocer al mundo de que verdaderamente somos hijos de Dios. Amén. Dios se les bendiga y Dios se les guarde. Este fue nuestro mensaje de esta noche.
de nuestro hermano Eury Novas y Giancarlo Tavares. Gloria al Señor para siempre. Si no le has entregado tu vida al Señor y este mensaje ha llegado a tu corazón, voy a pedirte que en el nombre de Jesús, en el lugar que te encuentres, hagas esta oración. Señor Jesús, Sí, Señor. te doy gracias porque tú moriste en una cruz para salvarme. Te pido que tú entres a mi corazón en este momento y que tú transformes y cambies mi vida. He hecho tantas cosas que no son de tu agrado, pero sé que como he escuchado tu palabra, tú moriste en una cruz para salvarme. Te reconozco, te acepto como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te lo pido en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Hiciste esta oración con fe, creyendo, ya tu nombre va a ser inscrito en el libro de la vida. Busca un lugar donde se predique la palabra del Señor para que alimentes tu vida y puedas permanecer, crecer y fortalecerte en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén.